Bienvenidos a un nuevo episodio de Correr Inteligente, el podcast donde aprenderás a entrenar y a correr de la manera más inteligente posible. Soy Mario Castellanos y en este episodio estrenamos nueva sección. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Raúl Romero, que aparte de un buen amigo es nutricionista especializado en corredores y en deportistas de resistencia. Así que empezamos. Bienvenido Raúl, bienvenido a Correr Inteligente. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por venir y bueno, eres el primer invitado que traigo al podcast, así que para mí es un placer. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad que me gusta mucho tu podcast. Siempre lo escucho, ya lo sabes, te lo he dicho un montón de veces desde que empezaste. Y la verdad que es un placer para mí ser el primer invitado y poder aportar algo pues, a la comunidad, ¿no? Así que pues estoy abierto a que me hagas las preguntas que tú consideres que pueden ayudar a tus atletas, a la gente que te escucha. Y pues vamos con ello. Muy bien, genial. Pues nada, lo primero de todo, pues me gustaría que te presentases. Seguro que muchos ya te conocen porque, bueno, hemos colaborado juntos en Instagram, sobre todo haciendo algún post conjunto y algún directo. Pero bueno, ¿quién es Raúl? Quiero que me cuentes a qué te dedicas, cómo has empezado en el mundo de la resistencia. Así que nada, ¿quién es Raúl Romero? Pues mira, Raúl Romero es un dietista nutricionista que pues acabó la carrera y decidió dedicarse a la preparación a nivel de rendimiento y de composición corporal de atletas de resistencia. Pues en todo este tiempo que llevo trabajando con atletas de resistencia, pues me di cuenta de una cosa y es que pues al final las asesorías normales que hacía la mayoría de nutricionistas de ir a una consulta cada 15 o cada 20 días o cada 30 no funcionaban tan bien como a mí me gustaría. Yo soy, como tú sabes, muy detallista, muy obsesionado con hacer las cosas bien. Y pues lo que hice fue crear un programa pues, que tiene una duración pues, de 3 meses, 6 meses, depende del atleta, en el que ahí sí que utilizamos pues, herramientas de contacto estrecho y herramientas también a nivel de pautas nutricionales para aumentar el Ujú. rendimiento y mejorar la recuperación de atletas de resistencia. En ese programa, por lo que te digo, tenemos un contacto muy estrecho con el atleta, no se basa solo en, pues como hacíamos antiguamente, de que alguien viene a la consulta cada 15 20 días, sino que tenemos contacto con él todos los días, vamos ajustando el menú en tiempo real, es decir, pues si esta semana tiene más volumen, más intensidad, pues le metemos ahí pues, más carbohidratos, más calorías, lo que haga falta. La semana, pues, de antes de una carrera, pues se prepara de forma específica. Las carreras se preparan de forma específica, sabiendo que tiene que tomar cada atleta en cada kilómetro. Se prepara un plan de suplementación, pues, al detalle. Es decir, yo todo lo que hago con este programa, con mi trabajo, es trabajar muy al detalle para conseguir resultados, pues, muy buenos con atletas de resistencia. Es lo que estamos haciendo y tú lo sabes bien, ¿no? Eso es, porque bueno, para los que son atletas míos y están escuchando el podcast, pues el programa de Raúl es muy parecido al mío, se basa en los mismos principios y muy similar, lo único que él es especializado en la nutrición y yo en el entrenamiento. Lo sé porque, bueno, tenemos atletas en común, por ejemplo, Cristian, que están dando muchísimo, estamos entrenando muchísimo, mucho más de lo que él ha sido capaz de entrenar otras veces y simplemente es porque está recuperando mucho mejor de los entrenamientos. Por ejemplo, hablaba que el otro día tuvo una carrera y dijo, Mario, no he tenido calambres que antes siempre me llegaban, tal, pues todo eso, pues sumado al entrenamiento que estamos haciendo, pues es gracias al trabajo de Raúl con él con el tema de la nutrición. Y bueno, este podcast, por los comentarios que me llegan, la gente que me llega, pues no todo el mundo sabe de entrenamiento. Hay gente que está empezando a correr, que está aprovechando este podcast para iniciarse, para aprender a hacer las cosas con coherencia, con un poquito de sentido. Y lo mismo no saben que la nutrición tiene mucha importancia igual que el entrenamiento, o incluso en algún punto tiene más importancia. Así que me gustaría que Raúl nos contase un poco, pues eso, que, por qué es importante que un corredor pues, lleve una nutrición específica para ellos y qué requerimientos tiene para el corredor Ujú. y sobre todo respecto a una persona normal, porque puede ser que estés empezando a correr, que tu vida pues sea o de ir al gimnasio un poquito, o de moverte un poquito, o de ser sedentario a empezar a correr y claro, los requerimientos de energía son diferentes, ¿no? Sí, totalmente. O sea, lo primero que quería decir sobre la primera pregunta que has hecho de por qué es importante que alguien gestione un poquito su nutrición cuando empieza pues, a correr, cuando empieza a hacer un deporte de resistencia, es que tenemos que tener en cuenta que un deporte de resistencia
pues tiene unos requerimientos, como tú has dicho, especiales, ¿no? De acuerdo a la población pues más normal de pues, ir un poco al gimnasio o incluso más sedentaria. Pero es que incluso aunque alguien entrene en el gimnasio a alto nivel, un deportista de resistencia tiene unos requerimientos totalmente diferentes, ¿no? Y eso me lo encuentro mucho de personas que llegan a mi programa y que a ti también te ha pasado seguro, que vienen a lo mejor del mundo del fitness, del CrossFit, llevan un tiempo de alimentación que, bueno, no está mal, pues con unos ciertos detalles se podría mejorar, pero está dentro de los estándares de estar pues, una nutrición para poder rendir, para poder recuperar bien, pero un deportista de resistencia necesita un plus porque normalmente hace entrenamientos más largos, porque el tipo de deporte es más aeróbico, es diferente, la recuperación es diferente cuando son pues entrenamientos más aeróbicos, entonces eso sí que hay que cuidarlo bien, es decir, y luego tú también habrás visto pues que muchos atletas, sobre todo cuando empezarán contigo, cuando empiezan conmigo, eh, lo que tienen es una mala recuperación. Es decir, eso es súper común. Gente que llega y dice, Raúl, yo siempre llego el viernes, llego el sábado y estoy fatigado, arrastro fatiga, los entrenamientos del fin de la tirada larga me destroza, me tiro 2 días o 3 cansado. Eso, pues tú lo haces muy bien con la gestión de los descansos. Y el volumen de entrenamiento, porque lo he visto en atletas que llevamos conjunto, pero también eso requiere un plus de nutrición a la hora de decir, oye, que si este día me meto una tirada larga, tengo que recuperar bien. Y eso pues se gestiona a través de las cargas y descargas de hidratos de carbono. Es decir, al final, para responder a tu pregunta de forma clara y que quede pues, a toda la audiencia claro, explicado de forma clara y sencilla, digamos que los deportistas de resistencia, en este caso corredores, tienen unas necesidades especiales en cuanto al consumo de hidratos de carbono, no tanto de proteína como en otros deportes. Entonces, cuidar ese consumo de hidratos de carbono hace que ese deportista esté siempre recuperado, esté siempre preparado para afrontar los entrenamientos, asimile por lo tanto mejor ese volumen, esa intensidad que tú le metes a los entrenamientos y obviamente eso hace que poquito a poco esté recuperando bien, esté asimilando bien todos los entrenamientos, hace una bola de nieve que lo que hace al final de un mes, 2 meses, 3 meses es ir mejorando cada vez más. ¿Sabes? Por eso es importante. Y luego la comparación que has hablado tú muy bien de qué requerimientos especiales tiene un deportista de resistencia, un corredor, respecto a una persona normal. Pues mira, podríamos hablar para dar, pues, digamos, datos, que a mí siempre me gusta dar datos, me gusta ser transparente y que la Ujú. gente pueda aplicar lo que hablo para que pues, vean que Genial. esto funciona. Y tú lo sabes bien, que yo siempre intento dar datos en todos los posts de Instagram, intento dar datos siempre que hablo con alguien para que tenga un punto de referencia. Una persona normal que va al gimnasio o que es sedentaria podría moverse en torno al consumo de 3 4 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, a lo mejor, ¿no? Pues depende también la intensidad de ese gimnasio, de ese entrenamiento de fuerza, también depende de su día a día. No es ninguna persona que, pues, yo que sé, va andando al trabajo y hace 15 20 mil pasos, que una persona que prácticamente no se mueve, pero entre 2 3 4 gramos de carbohidratos por kilo de peso podría moverse en todos los días de su semana perfectamente, ¿vale? Sin embargo, un deportista de resistencia tenemos que tener en cuenta que depende el entrenamiento que vaya a hacer al día siguiente. El que ha hecho ese día y el día anterior tendría que estar moviéndose muchas veces en torno al doble. Es decir, habrá días que los que pueda consumir pues alrededor de 8 9 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, otros días 5 a lo mejor sí, pues ha hecho un día de descanso y luego tiene un rodaje suave, etcétera. Pero la horquilla en la que se debe mover un deportista de resistencia, y esto debe quedar bastante claro, es entre 5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso hasta 9, incluso 10 algunos días. Genial. Lo voy a apuntar yo porque lo sé, pero luego muchas veces no lo Ya. tengo tan en cuenta y te pones a sumar y dices, hostia, no estoy comiendo la cantidad necesaria o la que necesito. Porque los carbohidratos, estamos diciendo que son importantes, ¿no? Porque estás hablando de unas cifras pues, elevadas respecto a lo que comúnmente la gente de a pie suele consumir porque los tenemos como demonizados, ¿no? Que, hostia, es que carbohidrato por la noche, ¿cómo voy a comer para cenar carbohidratos si engorda? O, joder, es que quiero perder peso, voy a quitarme los carbohidratos. Cuéntanos por qué son importantes, aunque un poco lo has dicho, pero a ver si Mm. conseguimos bueno, que la gente no les tenga miedo porque, joder, ¿qué son? Son la gasolina, ¿no? Sí, exactamente, tú lo has dicho, solo la gasolina, pero o sea, lo que tiene que tener la gente, ahí hay dos puntos importantes que me gustaría explicar. El primero sobre los carbohidratos y subir de peso. O sea, hay muchísimo miedo y eso lo ves tú, lo veo yo cuando entra gente a nuestro programa, cuando hablamos en Instagram, es que si consumo carbohidratos por la noche voy a engordar, si consumo muchos carbohidratos a lo largo del día voy a engordar. Eso no es cierto y es bien sencillo de explicar. Es decir, el atleta o la persona subirá de peso o bajará de peso de acuerdo a las calorías totales que esté consumiendo en el día a día. Tú puedes consumir 10 gramos de hidratos de carbono, hidratos de carbono por kilo de peso, que es mucho, es un día de carga antes de una carrera, antes de una tirada larga exigente, etcétera. Es, digamos, lo máximo lo que llega un atleta de resistencia, pero no tiene por qué subir de peso porque las calorías están ajustadas.
Y luego otra cosa que quiere decir que las calorías no se ajustan por día. Es decir, si un día comes 10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, ese día estás en superávit, es decir, estás consumiendo más calorías de las que tú gastas ese día, porque a lo mejor descansas, pero al día siguiente tienes una actividad larga, las calorías se ajustan semanalmente o quincenalmente. ¿Vale? Si tú cada 15 días estás consumiendo y gastando más o menos las mismas calorías, no importa que un día que hagas tira larga consumas más o consumas menos, tu peso se va a mantener, ¿vale? Eso es lo Lo- primero. Y lo segundo que tiene que quedar claro también eh, es que los carbohidratos son la gasolina, como tú bien has dicho. Pero ¿por qué son la gasolina los carbohidratos y no las grasas? ¿Vale? O sea, esto es importante explicarlo porque mucha gente dice, bueno, pues no consumo carbohidratos y tiro de grasas, ¿no? O sea, ojalá fuese tan fácil, ¿no? Como que elegir tú con un interruptor lo que quieres gastar, ¿no? Como cuando tienes un coche a gasolina y a gas, que le das un interruptor y gastas tú el combustible que quieres. No es tan fácil, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer para elegir pues un tipo de combustible u otro, ¿vale? Eso no lo elegimos nosotros, ni lo elegimos nosotros con la alimentación, ni lo elegimos nosotros haciendo ayunos, ni lo elegimos nosotros con otras estrategias que se ven en Instagram y que están muy guays para comentar en post, pero que la realidad no es así. La realidad es que cuando tú vas aumentando la intensidad o incluso intensidades bajas, siempre hay una parte de consumo de oxidación de energía que proviene de los hidratos de carbono, ¿vale? Y conforme aumentamos más la intensidad, más hidratos de carbono se usan para mantener esa intensidad, ¿vale? Y esto hay numerosos estudios, y tú y yo lo hemos visto, y también lo vemos en el día a día con nuestros atletas en nuestros programas, que a mayor consumo de hidratos de carbono, siempre ajustados a lo que ellos necesitan, se retrasa la aparición de fatiga, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que he dicho, es decir, siempre se gastan hidratos de carbono y siempre se gastan grasas eh, como energía para hacer ese ejercicio, pero cuando quitamos nuestros dos combustibles, estamos quitando parte de la obtención de energía. Es decir, el cuerpo no va a decir, vale, pues si necesito 1000 calorías, voy a coger las 1000 de la grasa. No se puede, no tenemos un mecanismo para hacer eso, es imposible. ¿Vale? Siempre se van a usar hidratos de carbono. Por eso siempre tenemos que tener los depósitos llenos, por eso un deporte de resistencia, que el ejercicio está largo, tenemos que ir recargando esos depósitos durante el ejercicio y por eso el consumo de carbohidratos es tan importante, porque siempre representan una parte de esa oxidación para obtener energía por parte de nuestro organismo. Y lo voy a repetir para que vuelva a quedar claro, es decir, no hay ningún protocolo ni de ayuno ni de consumo de dieta cetogénica que haga que tu fisiología, tu cuerpo, gaste únicamente grasas. Eso es imposible, ¿vale? Entonces, si esto queda claro, creo que ya queda claro por qué es tan importante el consumo de hidratos de carbono. Genial. A mí me ha quedado súper claro y supongo que a los oyentes también. Vale, dos cositas aquí importantes. Entonces, que tenemos que comer antes para ir al entrenamiento o a la competición con los depósitos ya llenos, ¿no? Preparados. Y que hay que comer entrenando. Esto sí que es algo no nuevo porque para nosotros, porque llevamos años trabajando con ello, haciendo, pero gente que está empezando, pues no tiene en cuenta, pues más allá de, vale, voy a hacer esta ruta corriendo, pues me paro en una fuente, bebo un poquito de agua y sigo. No tiene en cuenta, pues, ni la hidratación, ni la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio. Así que si nos puedes contar un poquito por qué es importante, aunque lo has dicho, pero bueno, meternos un poquito más y sobre todo qué papel desempeña la hidratación, ¿vale? En este caso. Vale. O sea, lo primero, hablar sobre el consumo de carbohidratos antes, durante y después del ejercicio, porque lo has dicho al principio, o sea, es muy importante llegar al ejercicio con los depósitos llenos, ¿vale? Sí que se ha dicho durante mucho tiempo que es importante consumir hidratos de carbono justo antes del ejercicio. O sea, eso es importante cuando el atleta no consume los carbohidratos que debe de consumir. Es decir, en la vida real, pues a lo mejor un atleta no tiene nutricionista y consume menos carbohidratos de los que debe consumir. Antes hemos hablado de 4, 6, 8 gramos por kilo de peso, ¿vale? Pues imagínate que un atleta consume como si fuese pues más de deportista de fuerza, 3, 2, algún día 4. Pues ese atleta sí que tiene que consumir hidratos de carbono antes de empezar el ejercicio para empezar con los depósitos llenos. Un atleta que está siguiendo pues una dieta pautada por un nutricionista o que pues él ya controla y está consumiendo pues sus 6, 8, 10 gramos por kilo de peso de hidratos de carbono, no es tan necesario que coma justo antes del ejercicio, porque siempre va a estar con los depósitos llenos, ¿vale? Pero sí que es necesario, como tú bien has dicho, que coma durante, ¿vale? Durante el ejercicio hay que comer por dos principales razones. La primera, por lo que he dicho, obtenemos energía de los hidratos de carbono mientras hacemos ejercicio. Si esa energía no la reponemos y se gasta,
o sea, se gastan los depósitos de glucógeno, de hidratos de carbono, obviamente no podemos seguir consiguiendo energía de ahí y aparece la fatiga, ¿vale? Es una de las razones por las cuales aparece la fatiga. Hay muchas más razones, pero esa es una de ellas y tenemos que evitarla. Y para evitar eso se consumen hidratos de carbono. Y luego otra cosa por la que mucha gente me ha criticado en redes, ¿no? Que también pues aquí tengo un tiempo de explicarlo, lo voy a explicar, es que dicen que en entrenamientos a lo mejor más cortos o menos intensos no hay que consumir tanto carbohidrato como el que suelo pautar yo de 60 a 80 gramos la hora, ¿no? Por un rodaje de pues, una hora en Lógico, ¿no? corredores, 2 horas en bici, mucha gente dice eso, ¿no? La gente tiene que entender que la recuperación empieza desde que tú das la primera zancada, desde que tú das la primera pedalada, desde que tú das la primera brazada en natación. Y cuando antes empezamos a consumir hidratos de carbono y cuanta más cantidad consumamos durante el ejercicio, más tiempo vamos a reducir la recuperación. Es decir, antes vamos a estar recuperados. Vale. Esa es la razón por la cual yo incluso en rodajes pauto los 60-80 gramos de hidratos de carbono cada hora. ¿Vale? Porque recuperas antes y lo que digo, siempre empieza la recuperación durante el ejercicio y luego justamente es ese momento idóneo donde estamos más sensibles para captar esos carbohidratos, almacenarlos y luego usarlos para recuperar. Y luego otra cosa que quería decir, es fundamental los hidratos de carbono para recuperar, que siempre nos fijamos en la proteína cuando acaba el ejercicio, de proteína normalmente vamos sobrados. La mayoría de la población consume más y la población deportista muy sobrada. Entonces, lo que no tenemos que dejar de lado es los carbohidratos. Luego también has hecho una pregunta sobre hidratación que creo que es muy interesante. Es decir, al final aportar carbohidratos durante el ejercicio está muy bien, llegar con los depósitos llenos al ejercicio está fantástico, pero si no llegamos completamente hidratados o nos deshidratamos durante el ejercicio, el cuerpo no funciona. Da exactamente igual que tenga los depósitos llenos, da exactamente igual que consumas cafeína, da exactamente igual que hayas entrenado para hacer una maratón, estés haciendo un 10K y vayas sobrado físicamente, si estás deshidratado, tu rendimiento va a bajar. Eso es un hecho. Eso no se puede cambiar de ninguna forma que no sea hidratándonos. ¿Qué hacemos para eso? Pues tenemos que fijarnos en dos cosas concretas. Lo primero de todo, empezar el ejercicio hidratados. Si no empiezas el ejercicio hidratado, ya vas a rendir menos de lo que debes de rendir, ¿vale? De acuerdo a tus capacidades. Y lo segundo, si nos deshidratamos durante el ejercicio, pues obviamente nuestro rendimiento va a bajar. Pero es que no solo va a bajar el rendimiento, que es fundamental. Es decir, al final tú haces un entrenamiento, si un día rindes menos, pues dices, bueno, no pasa nada. Ya, pero es que si rindes menos porque estás deshidratado, vas a recuperar peor. Y al final, esa bola de nieve de la que hemos hablado antes, de que cada día recuperamos bien, asimilamos los entrenamientos, si la hacemos a la inversa, si nos deshidratamos y cada día recuperamos un poco más lento, un poco peor, se hace una bola de nieve, pero más pequeña a nivel de rendimiento y vamos perdiendo rendimiento sin darnos cuenta. Por eso es tan importante hidratarnos durante el ejercicio. ¿Cuál es la forma para un corredor de hidratarse? ¿O cómo debería hidratarse un corredor? Aquí esto es Por- importante, ¿vale? Escuchar porque no muchos lo hacen y algunos lo hacen, pero no lo hacen lo suficientemente bien y esto sé que va a ser importante. Cuéntame. Sí, o sea, es muy importante lo que he dicho, empezar siempre hidratado. Para empezar hidratado, muy sencillo, fijarnos en el color de la orina. Si la orina está clarita, estamos hidratados, perfecto, pero la orina no lo es todo y la orina nos da información, digamos, tardía, ¿no? Es decir, cuando tú la ves, está dándote información sobre el estado de hidratación de hace unas horas, ¿vale? Otra cosa que tienes que hacer es, pues aparte de mantener la orina clara durante pues, las horas anteriores y el momento anterior de empezar a hacer ejercicio, cuando empezamos a hacer ejercicio en deporte de resistencia no es como ir al gimnasio, que vas 45 minutos, una hora, que si te deshidratas, primero que no te da tiempo y que si te da tiempo, pues te rehidratas muy rápido porque no has perdido mucha cantidad. Deporte de resistencia hacemos una tirada larga de una hora y pico, o hacemos incluso tiradas más largas cuando salimos en otros deportes, que estamos preparando una maratón, etcétera. Tenemos que fijarnos mucho en la hidratación e ir aportando agua o isotónico, ¿vale? Durante el ejercicio. Yo siempre recomiendo isotónico porque te hidrata más rápido de lo que hidrata el agua, ¿vale? Esa es la razón y porque también aporta algo de carbohidratos, ¿vale? Y empiezas a recuperar y a rendir más. Entonces, ¿cómo tiene que hidratarse cualquier deportista que sea corredor? Pues lo primero, tiene que tener claro que tiene que beber durante el ejercicio. Da igual que el ejercicio dure una hora, que 2 horas, que 45 minutos. Beber durante el ejercicio es fundamental. Si tienes que elegir, elige isotónico, un isotónico bien preparado. Y si no, pues agua. Y luego, aunque hagas una tirada larga y te sea incómodo, tienes que entrenar a correr con bidón, con un soft flash de 500 o al principio de 2,5, ir bebiendo porque eso te va a dar un margen de mejora brutal. Es decir, cuando tú haces una tirada larga de una hora y pico y no bebes agua, seguramente estés rindiendo menos y recuperando peor por no hidratarte como corresponde, ¿vale?
O sea que para Genial. mí muy importante, sé que es incómodo, sé que al principio cuesta, es un punto de resistencia muy grande en mis deportistas, pero que nosotros hacemos mucho hincapié y da muy buenos resultados, es que siempre que corras intenta correr con bidón, ¿vale? La cantidad que debes de tomar, pues hasta 2 horas se podría tomar entre 500 y 750 mililitros de líquido de isotónico. Si eres un deportista que estás en verano, que tiene una tasa de sudoración muy alta, igual hasta 1 litro, 2 flasks de 500 se debería de tomar, ¿vale? En carreras de hasta 1 hora, pues mínimo 250, 500 durante el ejercicio sería lo suyo, ¿vale? Y siempre mejor isotónico que agua. Si te surge alguna pregunta de esto o quieres que hablemos más en profundidad. Pues una cosa importante, ¿qué porcentaje de pérdida de peso por deshidratación es peligroso o que ya sabemos que va a repercutir negativamente en el rendimiento? Creo que esto es importante y si podemos poner una cifra pues pues, yo qué sé, mi peso de 65 kilos o un número así redondo para que la gente lo entienda. Ujú. Vale, perfecto. Mira, realmente los porcentajes de pérdida de peso de acuerdo a la deshidratación que afectan al rendimiento, o sea, están muy claros en estudios, pero en estudios también es verdad que se suele hacer con deportistas pues más profesionales, no con tanto con deportistas amateurs como nosotros, ¿no? Mm, Entonces sí que es verdad que hemos visto que se puede llegar hasta un 4% de deshidratación sin perder rendimiento en deportistas como más avanzados que pues son más profesionales o son incluso profesionales y también pues se entrenan para conseguir esto, es decir, para conseguir llegar a meta con el menor peso posible, mm, deshidratado y seguir rindiendo bien. Pero en deportistas más amateur que no entrenamos esto, cuando hablamos ya de un 2% de pérdida de peso de acuerdo a la deshidratación, ya empieza a haber consecuencias en el rendimiento, ¿vale? Pues una persona como tú de 60 a 65 kilos, pues calcula un 2%. En cuanto pierdes alrededor de un kilo y pico, ¿vale? Ahí ya estamos perdiendo rendimiento. Entonces, si tú empiezas el ejercicio con 60 kilos y acabas con 57,5, pues seguramente ya hayas perdido rendimiento, ¿vale? Por esa pérdida de líquido. De todas formas, tampoco, o sea, es importante que sepan dónde está, digamos, el límite y puedan verlo alguna vez. Tampoco recomiendo a la gente que se vuelva loca pesándose o viendo todos los entrenamientos. Simplemente pueden hacer la prueba una vez, saber más o menos cuánto pierden y de acuerdo a eso, pues incluir algo de isotónico de agua durante los entrenamientos. Pero o también muy meter más, importante, ¿no? dime. O incluir más bebida que seguramente que sea la... Sí, o sea, incluir más bebidas siempre que pasen el 2% es obligatorio para que no pierdan rendimiento, ¿vale? Pero incluso imagínate que estamos en invierno, que tú tienes una tasa de sudoración baja y que pues nunca llegas a ese 2%, es decir, tú te deshidratas a lo mejor un 0,5, ¿vale? Mm, Vale, perfecto, genial, un 0,5% dices, vale, no pierdo rendimiento, pero si estás perdiendo esa capacidad de recuperación de la que hablaba antes por no incluir carbohidratos y por no incluir isotónico, ¿vale? Durante el ejercicio, incluso aunque no pierdas esa cantidad, siempre hidratarte va a ser beneficioso, ¿vale? Alrededor de lo que he dicho antes, pues hasta 1 hora 250, 500, 2 horas 500, 750 en atletas que sudan mucho, 1000 mililitros, es fundamental. Genial, Raúl. Porque, bueno, me ha venido a la cabeza el maratón de Madrid, que es a finales de abril. Veo a corredores con unos chorretones de sales por la frente. ¿Por qué? Porque pues, si ya de por sí vas a tardar en hacer un maratón 4 horas y sales a las 10 casi o 9:45 y llegas al mediodía, pues las últimas horas del maratón, que son las más duras, en las que ya has gastado toda la energía o mucha energía y encima vienen las horas de más calor, pues ahí es cuando hay que intentar llegar a ese punto lo mejor hidratado posible y haber recompuesto durante todo el recorrido. Vale, me parece súper importante y súper interesante. Otra pregunta que te Además, quería hacer. Sí. has dicho una cosa importante sobre esto que dices tú. Cuando llega el día de la maratón, la gente pues acaba, se empieza a las 9, a las 10, cada 4 horas. Encima, el día de la maratón, normalmente, cuando alguien no tiene la nutrición pautada, ocurre un problema con la hidratación, que es, ahora me ha venido a la cabeza cuando tú lo has dicho, es muy interesante. La gente dice, vale, no está nunca un nutricionista, me han dicho que como más carbohidratos cuando voy a una carrera, y ese día en el desayuno comen más carbohidratos, pero beben el mismo líquido. Y todos sabemos que los carbohidratos necesitan pues 2, 3 gramos de agua para almacenarse. ¿Qué pasa ahí? Si metemos más carbohidratos y bebemos el mismo líquido, que realmente estamos menos hidratados que en los entrenamientos y eso puede pasar factura, ¿no? Entonces, lo primero que debes desayunar siempre es lo mismo, ¿vale? Da igual que tengas una maratón, que tengas un entrenamiento. El desayuno debe estar acorde pues al menú que tú tienes que seguir todos los días y no tienes que desayunar más porque hagas una maratón. Mis atletas, los de mi programa, desayunan todos los días lo mismo, tengan un Ironman
o tengan su entrenamiento de rodaje, pero porque tienen la dieta ajustada al completo, o sea, todo el día, ¿vale? Eso es importante. Y lo segundo, si vas a designar más carbohidratos por el motivo que sea, también mete más líquido, porque si no, te vas a deshidratar antes. Claro, porque ahí, aunque obviamente hayas comido más y pesen más, no es importante. Ya el día de la prueba, pues vas con los depósitos llenos y es mejor pues pesar un poquito más porque vas a rendir mejor. Muy bien. Y bueno, te iba a preguntar pues la ayuda que tiene la hidratación a la hora de asimilar los carbohidratos, pues bueno, ya lo has comentado. Y si quieres comentar algo más, y si no, te quería preguntar por el timing de ingesta, porque claro, otra duda. Mario, yo voy a hacer la maratón en 3 horas. ¿Cada cuánto como? Una media maratón, Mario, yo tardo 2 horas. Que como a los 45 minutos, a la media hora, a la hora, eso, ¿cómo lo recomendarías tú? Vale, o sea, es muy común esta pregunta, ¿no? Todo el mundo me pregunta, Raúl, ¿cada cuánto comerías o cómo harías ese timing, ¿no? de carbohidratos dentro del ejercicio? El timing de carbohidratos dentro del ejercicio depende de varias cosas, ¿no? De la estrategia de carrera, pues hay atletas que se reservan y en los últimos kilómetros quieren ir a más o incluso quieren competir y pues quieren a lo mejor hacer algún sprint, etcétera, o simplemente subir el ritmo y ahí pues habría que hacerlo de una forma. Hay otros atletas que quieren mantener un ritmo, que son los atletas más populares, ¿no? Como nosotros que salimos de aquí el ritmo, queremos acabar y ya está, pues ahí el timing sería de otra forma, pero para dar unos detalles generales, ¿vale? Normalmente en corredores que no tienen pues tampoco mucho desnivel, es un perfil más o menos plano en carreras. Debería de ser un timing en el cual la primera ingesta siempre esté alrededor de los 20 minutos, 25 30 como muy tarde, ¿vale? He visto muchas veces que dicen, no, como yo desayuno antes, la primera ingesta ya la hago a los 40 45 minutos. Eso es un error, ¿vale? O sea, ya es lo que hablaba antes. O sea, en una maratón que va a estar 3 4 horas, tú empiezas a recuperar desde el minuto uno, ¿vale? Y ya no solo recuperar, sino que tus depósitos tienen una vida útil, tus depósitos de glucógeno. Si se acaban ya en la primera hora, ¿vale? Porque no estás metiendo suficiente gasolina, la fatiga va a aparecer antes. Entonces, siempre isotónico durante todo el ejercicio si se puede, ¿vale? Y luego timing de empezar a comer en el minuto 20 25 como primer gel, primera ingesta sólida, lo que corresponda, ¿vale? Y luego a partir de ahí intentar aportar de forma regular, siempre, pues si comes una vez cada hora, pues siempre en el minuto 20 25. Si comes 2 veces cada hora, pues en el 20 25 y en el 40 45, ¿vale? Y luego otra vez 20 25 40 45. Y luego otra estrategia que no me gusta mucho, que la he visto mucho en redes y se habla mucho de ella y no sé por qué se hace así, no tiene ningún sentido, es como meter más carbohidratos al final, ¿vale? Es decir, pues voy metiendo una pieza o un gel en el minuto 30 40 en las 2 primeras horas y la tercera hora me meto el doble de carbohidratos. Vale, no, o Eso sea, ahí debería los ser al depósitos revés, ¿no? seguramente, eso Debería no ser se en todo debe caso hacer. al Al revés. revés. Yo, claro, por ejemplo, mi estrategia de alimentación cuando corrí Valencia en el maratón, pues era el timing de 20 minutos, pues, coincidía con 5 kilómetros porque iba a 4, pues comía, cada avituallamiento, pues me daban lo que tenía pautado, no comía tal. Y es verdad que los últimos kilómetros, el último avituallamiento me lo salté y bueno, hice un enjuague porque yo ya lo tenía controlado y bueno, digo, ya no me apetecía beber mucho más, un traguito porque llevaba los carbohidratos en líquido, ¿vale? Esto sí Ujú. que lo llevaba en líquido y con un enjuague me sirvió, ¿vale? Ya pues al final los enjuagues sabemos que tienen también un efecto, que podemos hablarlo otro día en un capítulo porque es una estrategia que a mí me gusta mucho y bueno, tampoco la gente creo que la conozca mucho, pero no entiendo por qué comer poquito al principio y luego al final más. Solo lo entiendo para recuperar mejor, no para rendir más ese Claro, día. o sea, no tiene mucho sentido porque cuando estás comiendo más al final, quizás tus depósitos ya están gastados, ¿no? Lo que hay que hacer es lo que haces tú, decir, yo comería siempre pues 1 o 2 veces del principio, pero si tuviese que quitar comida, haría como has hecho tú, decir, vale, he llegado con los depósitos bien al final y voy a pegarme el último apretón y me da igual fatigarme un poco más cuando acabe, pues quito comida al final, pero nunca al principio. Además, esto es importante también porque en carreras muy largas, gente que hace maratones que está a 3 4 horas, cuando más problemas intestinales puede haber es al final. ¿Vale? Entonces, si lo que hacemos es comer más al final, cuando podemos estar peor del estómago, ¿vale? Pues aumenta las probabilidades de tener problemas intestinales. Entonces, siempre hay que comer más al principio que al final si se decide quitar comida. Pero lo ideal es entrenar
para comer siempre durante toda la prueba, desde el principio, todo lo que se pueda, ¿vale? Imagínate un corredor que está metiendo 20, 30 gramos de hidratos de carbono cada hora comparado con uno que está metiendo 80, 90 o 100, ¿sabes? Yo tengo ahora, por ejemplo, atletas que van a correr la maratón de Sevilla que están en 120 corriendo, que es una barbaridad. Llevamos 6 meses ensayándolo, acaban los entrenamientos pues, más fuertes de lo que empiezan. Acaban y dicen, ostras, es que me metí una tirada larga de que me tocaba esta vez 30, 31 kilómetros, Raúl, que me podría hacer mañana otra, De paseo, ¿sabes? de paseo. Yo he llegado a probar hasta 130 en un entreno. Obviamente mucho, es mucho, muy difícil. Seguramente que tiré comida porque no fui capaz de asimilarla. Pero bueno, lo probé y tal y es que acabas nuevo. Tienes fatiga, porque obviamente tienes fatiga, pero es una fatiga que no es de estar reventado como para de un entreno de esa magnitud. Así que me parece Totalmente. súper O sea, interesante. eso que has dicho muy importante porque no es solo comerlo, que comerlo podríamos comerlo todos, ¿no? Es también asimilarlo, que eso es lo que hay que entrenar, pues, digamos, a largo plazo. Es decir, yo podría empezar con un atleta, hacer alguna estrategia y seguramente que tome 80, 90 o 100 gramos y que no le siente mal, ¿no? En entrenamientos pues, más cortos, a lo mejor de una hora, hora y pico. Pero eso no vale la pena hacerlo si ese atleta no está absorbiendo esos carbohidratos, ¿no? Que es lo que hay que hacer a medio y largo plazo con entrenamiento intestinal. De verdad que de esto, si quieres, podemos hablar un día en un capítulo que creo que puede ser interesante. Genial, Pero sí. mira, ahora que dices eso, simplemente voy a dar un pequeño detalle para que la gente lo tenga en cuenta. Cuando tú consumes muchos carbohidratos de 80 para adelante, ¿vale? En deportistas, corredores, sí, cuando acaban ese ejercicio, tienes hinchazón, pero al terminar, no durante el ejercicio, es decir, a la hora siguiente, a las 2 horas siguientes de terminar el ejercicio, tienes hinchazón, tienes problemas intestinales a nivel de tener diarrea, o ir peor al baño, etcétera, o ir de forma más frecuente, seguramente no has absorbido bien los carbohidratos, ¿vale? Sin embargo, si tú acabas y no tienes nada de hinchazón, no tienes nada de reflujo, vas al baño perfectamente, etcétera, seguramente los carbohidratos los has absorbido, ¿vale? Eso es importante que lo sepan. Muy bien, súper interesante. Genial, pues mira, te lo apunto y otro día hablamos de entrenamiento del sistema digestivo que da para un capítulo entero. Así que muy bien, muy bien. Vale, pues hemos hablado de qué comer antes, ¿no? Que tenemos que ir con los depósitos llenos, qué comer durante el entrenamiento, por qué comer, la importancia que tiene y, y bueno, y la importancia que tiene para recuperación. Y para recuperar, normalmente siempre lo que hemos hecho ha sido tomar un recuperador post ejercicio. Hablarnos un poquito de qué comer más o menos, ¿vale? Durante este periodo de post entrenamiento, el tiempo que tenemos hasta que, bueno, que siempre se habla, ¿no? De una ventana, un tiempo metabólico, ¿no? Que es el que, bueno, si no comes en una hora, pues ya no te hace efecto, ya no tal. Cuéntanos un poquito, a ver Vale. Sí, qué nos dices tú. ese tema es muy importante porque mucha gente se piensa también que tomando un recovery, pues ya va a recuperar bien, cuando la recuperación depende pues, de muchas cosas, ¿no? Depende de cosas que manejas tú, Intensidad, bien, claro, como entrenador, que son pues, los tiempos de descanso, la intensidad, el volumen que le metas a la semana, todo eso que tú sabes mucho más que yo. Y luego también depende de lo que comas durante todo el día, lo que he dicho. Es decir, si tú empiezas con los depósitos vacíos de glucógeno en el entrenamiento, por mucho que tomes un recovery luego, vas a estar mucho más fatigado que si empiezas con los depósitos llenos. Entonces, lo primero para recuperar bien es llevar un menú ajustado en su totalidad. Es decir, que tú consumas tus gramos de hidratos de carbono de acuerdo a los entrenamientos. Si te corresponde tirar larga al día siguiente, pues 8 o 9 ese día. Si has hecho un día de intensidad con muchas series muy intensas, porque ese día metas 6, 7, 8 gramos, ¿no? Depende de la persona y depende de los objetivos, tal. Pero eso es lo principal para recuperar bien. Y lo segundo principal para recuperar bien es que obviamente, el perientreno, que es antes, durante y después, esté bien hecho, ¿vale? Durante, pues ya hemos hablado de ello, es decir, tenemos que consumir carbohidratos pues de forma recurrente, desde el minuto 20-25 del ejercicio en adelante, y luego, posterior al ejercicio, pues tenemos que consumir carbohidratos también, ¿vale? Aquí sí que se habla un poco más de la proteína, ¿vale? Cuando hablamos de recovery se habla un poquito más de proteína, pero no es lo fundamental, ¿vale? Es decir, se puede hacer un recovery sin proteína y no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Lo importante de la proteína es aportar toda la proteína que necesitas a lo largo del día. Es decir, un atleta corredor pues, necesitaría pues, alrededor de 1,2, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Pues tú si pesas 60, pues alrededor de 80, 90 gramos de proteína en todo el día. ¿Vale? Si eso lo en todo el aportas, día, ¿vale? lo vas Esto a es tener, importante. sí, en todo el día.
y 80-90 gramos de proteína no de alimento. Es decir, 100 gramos de pechuga de pollo tienen 20 gramos de proteína, pues hay que ir sumando, no 90 gramos de pechuga de pollo, ¿vale? Que eso también es otro error común. Entonces, teniendo en cuenta que tienes que aportar esta proteína, ¿vale? Pues lo importante cuando acabas el ejercicio son los carbohidratos. Puedes aprovechar y aportar proteína ahí también, pero si no quieres, no es obligatorio. Pero sí que es obligatorio aportar carbohidratos. ¿Y cuántos carbohidratos tienes que aportar cuando acaba el ejercicio? Pues 1 gramo por kilo de peso, ¿vale? Es decir, tú acabas tu ejercicio, te vas al vestuario a ducharte y en ese momento ya tienes que tomar el recovery, ¿vale? ¿Es mejor tomarlo nada más acabar el ejercicio? A ver, es mejor tomarlo, pues eso, en una ventana de pues 10 minutos, 15, 20, media hora, 40 como mucho, pero también depende del número de ingestas que tú hagas, ¿vale? Es decir, si tú al final acabas el ejercicio y a la media hora estás sentado comiendo en la mesa, pues no es tan importante el recovery, es decir, podrías tomarlo incluso mientras comes, ¿vale? Luego también otra cosa muy importante es que el recovery es tan importante como de ajustado esté tu menú. Es decir, un atleta mío, por ejemplo, que está consumiendo 8, 9 gramos, 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, no es tan importante que tome un recovery al terminar porque siempre tiene los depósitos llenos, ¿vale? Y siempre se está consumiendo hidratos de carbono. Una persona que a lo mejor no tenga nutricionista, que no tenga un menú pautado y que consuma menos hidratos de carbono, sí que es fundamental que tome carbohidratos al terminar porque le va a mejorar la recuperación, ¿vale? Pues multiplicas tu peso por uno, tú pesas 60, 65, pues alrededor de 60 gramos de hidratos de carbono cuando acabe el ejercicio en un batido, o como tú quieras, puede ser también plátano con miel, etcétera, y listo, ¿vale? Eso es lo fundamental. Y luego también otra cosa fundamental para el recovery es que mucha gente me pregunta, Raúl, ¿cuánta agua tiene que llevar el recovery? No tiene que llevar más o menos agua, ¿vale? Es decir, lo que importante es aportar los carbohidratos. Es decir, ahí no tenemos que fijarnos si el bidón es pues, más isotónico, más hipertónico, simplemente aportar los carbohidratos. Y el agua, recuperarla a lo largo de las horas siguientes, ¿vale? Es decir, pues tú acabas el entrenamiento, has perdido 1 kilo de agua, pues las horas siguientes, pues intentar beber 1 litro, 1 litro y medio de agua, ¿vale? Pero durante 1 hora, Porque, 2 horas, pues medio del recovery, luego una botellita de medio litro, etcétera. porque aquí, cuando se dice de recuperar hasta el 150% del peso perdido y tal, no solo hablamos de líquido de agua, claro, hay que incluir los carbohidratos, hay que incluir todo esto, ¿verdad? Sí, eso es. Es Porque decir, mucha gente dice, al no, final, pincho agua y ya lo recupero, pero sí, claro, no, no, es que me lo no. han preguntado, pues, Sí, es vale, muy común lo de, sí, se queda en redes sobre todo lo de tienes que consumir pues 1,5 veces el peso perdido en líquido para recuperar ese agua y sí, eso está muy bien, pero si no consumes los carbohidratos no vas a recuperar, ¿no? Entonces por eso ese agua puedes incluirla pues desde que acaba el entrenamiento hasta 1 hora, hora y media, 2 horas posteriores, pero los carbohidratos tienes que incluirlos cuanto antes mejor, ¿vale? Sobre todo si no llevas una dieta muy alta en carbohidratos, ¿vale? Entonces eso es fundamental. bueno, esto más que en corredores, en ciclistas, lo hemos visto que cuando acaban, por ejemplo, los profesionales una etapa del Tour, la vuelta, se suben al rodillo y se toman su batido recuperador en marcha. Que dices, Mm. pues para que veamos la importancia que es hacerlo lo más rápido posible, que incluso terminando, volviendo a la calma, lo hace. Totalmente, es decir, en ciclistas se ve muy bien cuáles son las fases que siguen, se ve en televisión y cualquier persona puede identificarlas, que es, acaban la carrera, lo primero que hacen es llevarse a la boca algo de sabor diferente a lo que han comido durante la carrera porque están quemados de ese sabor dulce de la Eso es, maltodextrina, la saturación fructosa, de las alcohol, barritas y los eso es. geles. Y sobre todo muchas veces les apetece algo con gas. Entonces siempre beber un traguito de Coca-Cola o un traguito de algo que tiene un sabor dulce pero diferente. Y luego lo que hacen es Mm. subirse al rodillo, su batido de recovery y a recuperar. Y las horas siguientes, pues nada más subirse al autobús. Si habéis visto pues, algún documental como el de Movistar, etcétera, ya veis que están comiendo. Es decir, se suben al autobús, le dan un tupper a cada uno con el recovery sólido. Eso ya sería otra estrategia a nivel de, oye, tengo que meter 10 gramos o 12 de hidrato de carbono por kilo de peso, como meten esos ciclistas. Ostras, ¿qué hago? Pues meto el recovery líquido, a continuación meto el recovery sólido y luego el resto de ingestas, ¿vale? Genial. Y otra pregunta que también me la hacen y yo no he sabido responderla. ¿Cuenta las calorías de lo que ingieres entrenando? Pues eso, pues si comes un dulce de batata o membrillo o los geles, ¿cuentas las calorías a lo largo del día? Suma. Ujú. Sí, es decir, siempre todas las calorías que consumas suman, da igual cuando las consumas. Es decir, da igual que las consumas corriendo, que en bici, que parado. O sea, las calorías que entran a tu cuerpo entran y se tienen que usar. Y si no se usan, pues al final acabarás subiendo de peso. Entonces, obviamente, esas calorías entran. Pero el problema no es que esas calorías se tengan que contar o no. El problema, de hecho, contar las calorías que gastas y que consumes
es relativamente difícil, ¿no? Siempre todos los nutricionistas trabajamos con aproximaciones y el nutricionista que te diga que calcula las calorías al 100% en deportes de resistencia está mintiendo, ¿vale? Es decir, de hecho, los estudios que encontramos pues, son con perfil determinado de personas, es muy difícil replicarlos en el personal más amateur, depende del trabajo que tenga, depende de lo que se mueva aparte del ejercicio. Es decir, yo tengo, por ejemplo, dos atletas, por poner un ejemplo práctico, que los dos trabajan en dos trabajos totalmente diferentes. Uno trabajo de oficina y otro trabajo de comercial andando. O sea, una persona se hace 22.000 pasos y la otra se hace 5.000. Y los dos entrenan 12 horas. Claro, pero uno consume casi 1.000 y pico calorías más que el otro, ¿vale? Con entrenamientos muy similares, un nivel muy similar. Entonces es muy difícil ya calcular las calorías de los entrenamientos, ¿vale? Como para calcular las calorías también de lo que hay fuera del entrenamiento, que es lo realmente difícil, ¿sabes? Entonces sí que cuentan, pero que no nos volvamos locos contando calorías porque ni nosotros los nutricionistas las contamos al milímetro, sino que hacemos una aproximación, probamos, recogemos datos y de acuerdo a eso pues vamos gestionando esas pautas nutricionales de acuerdo a esos datos y al objetivo que queremos conseguir. Muy bien, porque yo supongo que aquí también contará las sensaciones que tenga el atleta, ¿no? A mí me pasa, gente que no trabajo mucho o trabajo menos, tal, pero las sensaciones con un entrenamiento muy similar son completamente diferentes en uno y en otro. Supongo que también atenderás a los gustos o las sensaciones de los atletas, ¿verdad? Totalmente, es decir, o sea, los nutricionistas tenemos que recoger dos tipos de datos, ¿vale? Los datos objetivos, que se recogen, pues, digamos, a más largo plazo, es decir, un atleta tuyo hace un test y a mí me pasa ese resultado. O está unos ritmos y tú dices, oye, Pepito, que vamos a subir los ritmos porque va sobrado, ha pasado ya un tiempo, lo que sea, ¿vale? Yo tengo que saber esos datos para saber si objetivamente está mejorando o no está mejorando, tengo que analizarlos también, pero obviamente mi trabajo a corto plazo, es decir, a cada semana, cada día, es preguntarle sus sensaciones. Si yo le cambio el menú a una persona, le estoy incluyendo más hidratos de carbono y durante varias semanas esa persona sigue cansada, sigue sin rendir, pues seguramente hay algo que podamos hacer que esté en nuestra mano, ¿vale? Es decir, pues muchas veces será cosa del sueño, será cosa de motivación, será cosa de etcétera, pero cuando algo se repite en el tiempo, es decir, cuando yo a una atleta le pregunto 5 o 10 días cómo va y siempre me dice estoy fatigado, seguramente yo podré hacer algo a nivel de nutrición para mejorar eso. ¿Sabes? Entonces sí, obviamente tengo que tener los datos objetivos en mi poder De y tengo que, rendimiento. cada vez que hace, claro, cada vez que hace un test, un atleta mío, pues me pasa los resultados, tengo que tenerlos en cuenta, tengo que saber a qué ritmos corre, tengo que saber todo, ¿vale? Pero los datos subjetivos también son muy importantes y tenemos que tenerlos muy en cuenta, que eso es muchas veces algo a lo que no se le presta atención, ¿sabes? No se le presta por parte de muchos entrenadores y, bueno, supongo que por muchos nutricionistas en tu caso, y los atletas que no, no le dan importancia, no saben que tienen mucho poder, muchas veces más que los datos objetivos, porque el estrés cuenta, todo cuenta, los niños que se me ha puesto malo no sé qué, no sé cuánto, tal, y eso influye mucho, mucho en el rendimiento. Justo el la semana pasada o hace 2 semanas subí un episodio hablando de eso, sobre cómo influye el estrés en el rendimiento y no el estrés del entrenamiento, sino el estrés de la vida diaria sobre el rendimiento. Así que genial, eso me parece muy, muy interesante para trabajar con los atletas. Totalmente. Además, ahora que has dicho eso, por decir también una cosa que es muy importante o debemos prestar más atención, que muchos atletas dicen, no, es que como tengo niños, trabajo 10 horas fuera de casa, tengo que estar cansado siempre, ¿no? Eso no es así, ¿vale? Es decir, si tú llevas una nutrición bien ajustada, la gestión de los descansos está bien hecha, pues tú podrás dentro de un límite estar un poco más cansado, un poco menos, pero no puedes estar reventado siempre si eres deportista de resistencia. Hay algo falla, ¿vale? Otra cosa es que tu hijo acabe de nacer y entonces no duermas. Ahí poco podemos hacer, ¿vale? Pero cuando tú ya tienes unas horas de sueño, 6 7 horas de sueño, estás entrenando y tienes un trabajo, es decir, tú y yo lo hemos visto y cuando está todo bien ajustado a nivel de periodos de descanso, igual tienes que meterle un día de descanso más, tienes que bajar algo el volumen de entrenamiento, etcétera. Y cuando yo ajusto los hidratos de carbono, yo ajusto el menú para que no esté en déficit siempre, todos esos ajustes dan como resultado que sí, esa persona puede estar un poco más cansada que a lo mejor una persona que no tenga trabajo, no tenga obligaciones, obviamente, pero no puede estar reventado siempre de arrastrar fatiga y no puede normalizar eso porque no es normal. Claro, eso me viene a la cabeza también. Subí un post el otro día
Era un titular súper sensacionalista, pero bueno, lo hice aposta para mandar un mensaje. Y es que, por ejemplo, un corredor mío, Mario, me había bajado en un mes 6 minutos en una media maratón, ¿vale? Eso es normal, es fácil, no. Pero, ¿qué pasaba? Que no tenía una estructura de entrenamiento hasta que hemos empezado a entrenar. ¿Qué pasa en cuanto ha tenido días suaves, días intensos, días de recuperación, sobre todo con recuperación y todo muy, muy, muy bien estructurado? Pues ha metido un cambio brutal. ¿Por qué? Porque no vivía cansado todo el día. Y, y esto creo que se puede extrapolar también a la nutrición, porque, gente, me he pasado todo el fin de comiendo fuera, me he puesto de hamburguesa, pizza, no sé qué. Hostia, lunes y martes no como nada porque me he pasado el fin de semana. Que pasa el miércoles, un día de series, que no rinde, porque entre que llevas un desorden de tal, arrastra fatiga de haber entrenado con un poco de déficit a lo mejor calórico, pues mm, mal, ¿no? Que no sé, te Totalmente. pasará a ti supongo también, ¿no? Sí, aparte, has dicho una cosa muy importante, que la gente muchas veces se castiga por comerse una pizza o una hamburguesa. Mira, como deportistas de resistencia tenemos la suerte, ¿vale? De poder comernos una pizza o una hamburguesa o una de cada el fin de, una el sábado y otra el domingo, ¿vale? Pero tenemos que tener el resto del menú ajustado y no tenemos que castigarnos en el sentido de, como me he comido una pizza el sábado y comí en casa de mis padres el domingo, pues el lunes voy a restringir los hidratos y voy a comer poco. No, lo que tienes que hacer es comer de acuerdo a tus entrenamientos todos los días y ese fin de si cae una pizza, o cae una hamburguesa, o cae una comida con tus amigos o con tu familia, la disfrutas. Y como siempre tienes los depósitos de glucógeno llenos, vas a rendir mucho más, no vas a engordar porque el menú va a estar ajustado a cada día lo que necesitas y si te comes una pizza a la semana, eso no repercute tanto, ¿vale? Como para que perjudique a tu rendimiento si todo está bien hecho. Lo que perjudica a tu rendimiento es que tú intentes, eh, digamos, compensar eso quitando otros días comida que necesitas para el entrenamiento. ¿Por qué? Primero, porque si no comes para rendir y estás comiendo para compensar, obviamente, pues el resultado no va a ser rendir, va a ser compensar. Es decir, pues sí, igual pierdes peso, igual te mantienes en el peso, pero si no rindes, obviamente también estás quemando menos calorías en ese entrenamiento, ¿sabes? Eso pasa mucho. Gente que come Y mal, el riesgo que conlleva de lesión, que no hemos hablado bien en el momento, pero sí. Totalmente. Ya no solo a nivel de... Es que al final es lo que tú dices, es decir, tú un día comes mal el fin de semana, que no es mal, es simplemente parte del proceso. O sea, al final un menú hay que hacerlo al 90%, 85% para que dé resultados, porque si no tampoco hay adherencia. Entonces, pues muy importante eso, comes un día en casa de tus padres, comes pizza, pero el lunes te comes lo que tienes que comer. Y ese entrenamiento del lunes, del martes y del miércoles lo revientas. Y al reventarlo estás quemando mucho más calorías que si restringieses comida, llegases reventado al entrenamiento y rindieses menos. Vale, y luego también cuando nosotros nos restringimos, es decir, hemos pasado un fin en el que hemos comido fuera un par de días y el lunes y el martes a lo mejor nos restringimos, el problema de ahí es que vas a arrastrar fatiga mucho antes de los entrenamientos. Y eso lleva a otro problema que no hemos hablado y que creo que te refieres a eso, es que aumenta mucho el riesgo de lesión. Vale, es decir, cuando tú arrastras fatiga de forma temprana en un entrenamiento y entrenas fatigado, o sea, el número de lesiones que tú vas a tener va a ser mayor y la probabilidad de lesión también pues, va a ser mayor. Obviamente, que nadie se piense que para lesionarte o para calcular la probabilidad de lesión solo cuenta esto, cuentan muchísimas cosas, pero esto es una de las cosas que cuentan y que la gente no tiene en cuenta. y que es fácil de prevenir. Es así de sencillo. Totalmente. Genial. Y algo que me ha gustado mucho, que pues yo tengo esa misma filosofía, es, coño, voy a casa de mis padres y voy a comer con ellos un día flexible, a disfrutar. Con el entrenamiento, yo con mis atletas igual. Oye, Mario, que me voy 4 días a Bélgica con mi mujer. Vale, pues sin ningún problema. No te tienes que meter en el resto de semana todos los entrenamientos o, o llevarte ahí la zapatilla de mala manera, correr, sí, dejando a tu mujer en el hotel, levantándote a las 6 para sacar el entrenamiento. No, yo creo que tanto el entrenamiento como la nutrición hay que ser flexibles con el plan, hay que cumplir lo máximo posible, pero bueno, es la labor del entrenador la que tiene que decir, vale, no te preocupes, yo te ajusto los días previos, te ajusto los días posteriores, pero tú sigues haciendo tu vida normal, por lo que hemos dicho sobre todo de la adherencia, ¿no? Porque si no, te vas a frustrar, vas a acabar, pues que no cumplo, estoy aquí demotivado, no rindo, tal. No, no, no. Aquí esto es cosa de dos, del entrenador o del nutricionista y del atleta. Supongo que tú trabajarás igual, ¿no? Sí, o sea, para mí es muy importante que los atletas sientan dos cosas. Lo primero, que la nutrición es un plan a largo plazo en el sentido de que
lo primero para rendir, y lo digo totalmente en serio, esto no es marketing, ¿vale? Como a lo mejor las personas pueden pensar, lo digo totalmente en serio, lo primero para rendir es seguir un menú el máximo tiempo posible. Es decir, cuando yo pongo un menú en atleta mío y veis los resultados en Instagram de todos los testimonios que subo, una de las cosas que trabajamos mucho es que esa persona pueda seguir el menú durante todo el tiempo posible. Es decir, si está conmigo 6 meses, un año, su mejora va a ser brutal porque el menú está ajustado para él durante un año. El mayor problema que he visto en otros atletas con otros nutricionistas o simplemente que se han hecho un menú ellos mismos es que el menú no les gusta tanto como para seguirlo toda su vida. ¿Vale? Porque Entonces, son muy duros, son muy restrictivos. Pasa igual con el entrenamiento. claro, igual con el entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en mi programa? Tenemos las primeras semanas siempre, y luego esto lo alargamos durante todo el programa, de hacer mucho énfasis en diálogo con el atleta para mejorar el menú lo máximo posible y que se adapte a él siempre. Es decir, yo quiero que un atleta esté conmigo 3, 6 meses, un año, lo que él considere, ¿vale? Yo no quiero que un atleta se pase toda la vida conmigo trabajando, pero sí que quiero que el menú que yo le he creado lo siga toda la vida, porque es un menú que se adapta a su estilo de vida, muy parecido a lo que él ya comía antes, ajustado en cantidades, pero que le sea muy fácil de seguir. Esa es la verdadera clave del éxito. Cuando a mí me preguntan, oye, Raúl, ¿cuál es la clave del éxito para rendir más y recuperar mejor? Digo, que el menú está ajustado a ti, obviamente, pero que ese menú lo puedas seguir siempre. De nada sirve que llegue un atleta a mi programa, yo le pongo un menú específico para rendir más, en 2, 4 semanas me diga, joder, ¿cómo lo noto? Y a la semana número 8 o 10 diga, lo dejo que estoy cansado. O a la semana número 20 da igual. Es decir, si tú no te ves con el menú que estás siguiendo toda tu vida, ahí falta algo. Y es un trabajo, como tú has dicho, de dos. Es trabajo mío como nutricionista, de mi equipo, y luego también de esa persona, de que nos comunique todo abiertamente, con total confianza, ¿vale? Que nosotros obviamente hagamos el esfuerzo para incluirle lo que a él le gusta, pero cuadrado con las necesidades que tiene, ¿vale? Genial, genial. Muy bien, pues Raúl, una última pregunta. Bueno, en los últimos años en el atletismo pues se están batiendo muchísimos récords, ¿no? Nos creemos que por las zapatillas, pero bueno, eh, los métodos de recuperación han mejorado, ¿no? No solo pues, medias compresivas o bueno, o compes o tal. La Ujú, nutrición ha tenido un papel importantísimo, importantísimo, eso estoy seguro. ¿Qué futuro ves a la nutrición deportiva en cuanto al rendimiento? ujú. A ver, en cuanto al rendimiento, es difícil saberlo, pero creo que la cosa va a ir porque la nutrición esté como mucho más individualizada a cada persona, ¿no? Es decir, aunque ahora está individualizada en el sentido de que yo cojo un atleta y de acuerdo a su trabajo en pista, de acuerdo a sus entrenamientos, yo le puedo ajustar la nutrición. Creo que pues más adelante tendremos más herramientas, sobre todo tecnológicas, para saber exactamente cómo están sus depósitos de glucógeno, cómo está su lactato a tiempo real, cómo influye eso de verdad en el rendimiento de la recuperación, porque sí, yo ahora veo a muchos atletas que se miden el lactato al acabar el entrenamiento, lo que sea, pero realmente cómo influye eso al rendimiento de la recuperación, porque los estudios que hay, eh, no hay una guía práctica para decir cómo interpretar el lactato, no sé si me estoy explicando. Es decir, tú puedes leer muchos Nadie ha hecho un estudios. seguimiento de un atleta durante una temporada viendo cómo evoluciona eso todavía. Así que sí, Claro, te es decir, entiendo. tenemos estudios que nos dan pistas sobre cómo puede funcionar el lactato. Tenemos estudios que nos dan pistas sobre cuántos gramos de hidratos de carbono debería consumir una persona o gasta una persona durante un entrenamiento, cuántas calorías gasta una persona durante un entrenamiento, etcétera. Pero no hay todavía la información suficiente o las herramientas suficientes a nivel tecnológico para, primero, entender eso de mejor forma, de acuerdo también a la persona, no solo pues, de forma general, y luego para verlo más al detalle, ¿no? Es decir, de forma muy individual, muy precisa en el tiempo y muy de acuerdo a los entrenamientos o al estilo de vida o incluso a la genética de esa persona, ¿no? Creo que la genética también juega un papel importantísimo y creo que la genética sí es algo que no podemos cambiar del todo, sino que podemos modular, pero también es Eso algo a es. lo que no se le presta la atención. Es decir, a mí me llega un atleta y a cualquier nutricionista nos llega un atleta, sí, yo le mando más o menos hidratos de carbono de acuerdo a ciertas cosas, pero ahora mismo no tenemos las herramientas para saber si esa persona quizás pues funcionaría mejor con un poquito más de hidratos de carbono, con un poquito menos. Tan nutrición de precisión, ¿no? que le llaman. Muy bien, genial, Raúl. Pues nada, muchas gracias. La verdad es que ha sido una charla súper enriquecedora. No nos has dicho cómo puede la gente contactar contigo, porque bueno, te has presentado, pero no nos has dicho pues tu cuenta de Instagram, aunque la pondré en la descripción. Y nada, eso, cuéntanos cómo pueden los corredores contactar contigo, pues
si tienen alguna pregunta, porque algo que tiene Raúl muy bueno, que por Instagram te contesta a todo, a todo, a todo. Así que eso es muy, muy de agradecer, que no esconde nada. Sí, eso es verdad. O sea, yo si algo quiero es que la comunidad que está conmigo en mi Instagram esté porque de verdad está ahí porque le aporto algo. Si yo de verdad no aporto algo a alguna persona que me sigue, pues que me deje de seguir. Yo intento siempre contestar a todo el mundo, intento siempre aportar valor en todo lo que digo, ¿no? Y me pueden encontrar en mi Instagram, que es Raúl Romero Nutri, ¿vale? Ahí donde más contenido subo, donde más activo estoy. Y pues quizás pronto me puedas encontrar en un podcast, no lo sé. Ojalá, ojalá te animes a dar el paso como hice yo, que pues mira qué charla, que bien lo hemos pasado y pues el valor que hemos aportado a muchísima gente, porque la verdad es que el podcast está creciendo exponencialmente y me está animando pues a esto, a crear nuevas secciones con colaboradores de lujo como tú. Y nada, igualmente a todos aquellos que tengan dudas y quieran dejar algún comentario pues, con sus dudas o sus opiniones, se las iré contestando encantado. Si alguna va a pillar un poquito y tal, se la dejo a Raúl, que pilota más de nutrición. Y nada, nos podéis seguir por redes sociales y hacernos por ahí también todas las preguntas que queráis y nada, os animo a suscribiros y a que nos animéis a seguir creando contenido. Así que Raúl, muchísimas gracias, Gracias a ti, Mario, por invitarme. He estado muy a gusto y pues en un futuro repetiremos seguro. seguramente. Y creo que va a ser pronto, ¿no? Sí. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Genial, tío.